Muy buenas noches para todos ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando y me ven correctamente? Sean tan amables. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Sean todos ustedes a la sesión de hoy. Gracias por seguir aquí con nosotros. ¿Vale? ¿Me confirman todos, por favor, si todo, me ven y me escuchan claramente? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, en esta segunda sesión, en este segundo espacio que tenemos de nuestro proceso de capacitación y formación, vamos a hablar un poco más acerca del ejercicio de la auditoría. ¿Listo? Para eso, nosotros vamos a tener en cuenta la guía práctica de generación de hallazgos de auditoría, la cual será nuestro texto guía para precisamente desarrollar ese módulo de auditoría que nosotros vamos a empezar a estudiar. ¿Listo? O cuando lleguemos al módulo de auditoría, vamos a utilizar este documento como texto guía. Bien, bueno, entonces, vamos a pasar inmediatamente a la definición del ejercicio de auditoría. ¿Listo? Y aquí, vamos a intentar acá, listo. ¿Me confirman, por favor, si están observando la definición de auditoría? ¿Todos la ven? ¿Sí? Todos están observando la definición de auditoría. ¿Me confirman, por favor? Listo. Bien. Ok. Bueno. Vamos a tomar como referencia la definición de la norma ISO 19011 cuando precisamente es la que define precisamente el proceso de auditoría. ¿Listo? ¿Cómo esta norma internacional define este término? ¿O cómo la norma ISO 19011 define el término auditoría? Lo define de la siguiente manera. Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Bien, es decir, esta definición del proceso de auditoría tiene varias partes, tiene varios elementos que por supuesto es importantísimo revisar, que es importantísimo tener absolutamente claro. ¿Listo? Que precisamente ese es uno de los propósitos de este proceso de capacitación y formación, ¿vale? Vamos entonces a desglosar por partes esta definición para que a todos nos quede claro qué significa o en qué consiste el proceso de auditoría. ¿Listo? Bien. En primer lugar, las normas internacionales definen el concepto de auditoría como un proceso sistemático. ¿Qué significa que el ejercicio de la auditoría sea un proceso sistemático? Significa que una auditoría se ejecuta por etapas. ¿Bien? Es decir, la auditoría no es solamente una evaluación para saber si en realidad, digamos, el sistema estaría cumpliendo o no con los estándares o requisitos de las normas internacionales, sino que es un proceso o esa evaluación implica realizar ciertas etapas o implica ejecutar ciertas etapas. Por ejemplo, hay una etapa del proceso de auditoría que se llama contextualización. ¿En qué consiste esa etapa? Esa etapa simple y sencillamente consiste en que el auditor, ¿cierto? Solicita información preliminar para saber el tipo de empresa al cual se enfrenta. ¿Bien?
Es decir, nosotros como auditores estamos en todo el derecho de solicitar información preliminar para dimensionar el sistema de gestión que vamos a estudiar, para conocer un poco más la empresa que vamos a auditar, para precisamente saber cuántos procesos conforman ese sistema de gestión, conocer los productos y servicios, es decir, hacer como una especie de conocimiento un poco más o un acercamiento, digamos, a lo que sería la empresa que estaríamos por auditar, ¿bien? Entonces, ese proceso de contextualización básicamente consiste en tener ese primer acercamiento. Cuando nosotros como auditores hayamos hecho ese primer acercamiento, luego vendrá la fase de preparación y planificación, ¿bien? ¿Qué significa preparar una auditoría? Ya cuando hayamos obtenido esa información preliminar, o cuando ya tengamos claro el tipo de organización al cual nos vamos a enfrentar, empezamos a organizar los instrumentos que vamos a utilizar como auditores, por ejemplo, una lista de verificación, vamos a organizar el informe de auditoría, es decir, el documento que vamos a utilizar como informe de auditoría, entre otras herramientas o también conocidos como los papeles del auditor. Bien. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a empezar a preparar los instrumentos para ejecutar la auditoría y cuando hayamos hecho esa etapa de preparación, viene a continuación, ahora sí, la etapa de planificación, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente se desencadenarán una serie de etapas, ¿de acuerdo? Que hacen que el ejercicio de auditoría sea un proceso bastante robusto. No complejo, no difícil, no. Es un proceso, digamos que hay que conocer con exactitud las etapas, conocer con exactitud en qué consiste cada una de ellas, precisamente para lograr que el ejercicio de auditoría sea, por supuesto, lo más eficaz posible. Entonces, por esa razón, ¿cierto? El ejercicio de auditoría se concibe como un proceso sistemático. ¿Bien? ¿Por qué se dice que el proceso de auditoría es o el ejercicio de la auditoría es un proceso independiente? Porque simple y sencillamente quien va a ejecutar o quien pretenda ejecutar una auditoría debe guardar absoluta independencia de lo que va a auditar. Es decir, yo como auditor o como líder o el encargado del sistema de gestión, yo no puedo auditar mi propio trabajo de ninguna manera. Yo como auditor debo asegurarme o la organización deberá asegurarse de quienes vayan a auditar su sistema de gestión sean completamente independientes al sistema de gestión que se pretende auditar. Esto con el ánimo de evitar cualquier sesgo a la información, esto con el ánimo de evitar cualquier conflicto de intereses, esto con el ánimo de evitar que haya algún tipo de influencia cuando se vaya a realizar el ejercicio de la auditoría. ¿Listo? Entonces, por esa razón, el ejercicio de la auditoría se considera como un proceso independiente. Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Listo? Vale, perfecto. Muy bien. ¿Por qué se dice que el ejercicio de la auditoría es un proceso documentado? La respuesta es muy sencilla. Tiene que ver con dos cosas fundamentales. La primera es que todo lo que encontremos, es decir, todos los resultados de una auditoría, los tendremos que documentar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que esos resultados las empresas lo utilicen como insumos en relación con la toma de decisiones, ¿cierto? Buscando, por supuesto, el mejoramiento continuo del sistema de gestión. Bien, cuando todo sistema de gestión pasa por un proceso evaluativo o cuando todo sistema de gestión es auditado, la idea es que el auditor entregue esos resultados para que la organización haga algo al respecto, es decir, tome cartas en el asunto. Esto procurando, por supuesto, que esas decisiones apunten a garantizar la mejora continua del sistema de gestión. ¿Qué significa mejorar continuamente un sistema de gestión? Que a partir de un ejercicio de auditoría, por ejemplo, se tengan que aplicar todos los ajustes pertinentes para que el sistema de gestión vaya evolucionando y vaya generando o logrando ese desempeño
que las normas internacionales esperan que toda organización pueda lograr o pueda alcanzar a través de un sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, todos los resultados que nosotros generemos como auditores, obviamente tendrán que documentarse, ya que esa información se le entregará a la organización, a la organización auditada, para que precisamente esa información sirva como insumo para que la organización tome decisiones y tenga que aplicar o realice los respectivos ajustes, buscando siempre aumentar el desempeño de su sistema de gestión. ¿Y cuál sería la segunda parte de que el ejercicio de la auditoría es un proceso sistemático? Porque nosotros, los auditores, acudimos a los documentos de un sistema de gestión. Es decir, nosotros podemos observar la puesta en marcha de un sistema de gestión a través de toda la información que pueda reflejar la empresa en sus documentos. Y aquí es importante desde ya que ustedes sepan cómo las normas internacionales definen los documentos. ¿Listo? No se preocupen que cuando iniciemos este proceso de capacitación e información vamos a profundizar al respecto. ¿Qué es un documento a la luz de las normas internacionales? Para poder comprender la definición de documento, según las normas internacionales, es importante revisar la definición de información. ¿Qué es la información a la luz de las normas internacionales? La información, según lo definen las normas internacionales, son datos que poseen valor o interés para la organización. Así lo definen las normas internacionales el término información. Datos que poseen significado para la organización o datos que tienen valor para una organización. ¿Qué significa que hayan datos o a qué hacemos referencia cuando hablamos de los datos que posean significado para la organización? Son datos que tienen que motivar a la organización a hacer algo al respecto. Les voy a colocar un ejemplo. La cantidad de peticiones o los datos, sí, los datos recolectados de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias que hagan los clientes a las empresas, eso se considera información. ¿Por qué? Porque son datos que tienen que motivar a la organización a hacer algo al respecto. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, la cantidad de accidentes de trabajo, casos de enfermedad laboral y casos de ausentismo en la organización son datos, se considera como información. ¿Por qué razón? Porque son datos que motivan a la empresa a hacer algo al respecto, a tomar decisiones al respecto. El aumento o la disminución de la cantidad de emisiones que generan al ambiente, el aumento o disminución de los residuos sólidos que genera la organización, el aumento o disminución de los residuos peligrosos que puede generar una organización, eso se considera como información porque son datos que llevan a la empresa a tomar una decisión, etcétera, etcétera. Entonces, así definen las normas internacionales el término información, datos que poseen significado para la empresa. Ahora, ¿qué es un documento? Un documento será la información, es decir, los datos que posean valor y el medio que la contiene. ¿Eso qué significa? Que los documentos, a la luz de un sistema de gestión o a la luz de las normas internacionales, no solo se limita al hecho de una hoja de papel con información impresa. Los documentos pueden ser una fotografía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa fotografía podría contener datos que posean significado para una organización. Un documento puede ser un video. ¿Por qué? Porque ese video podría tener datos que posean significado para la organización. Un documento puede ser una presentación en PowerPoint. Un documento puede ser una base de datos en Excel, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, para que ustedes les quede claro desde ya, nosotros los auditores no solamente nos limitamos
a estudiar la información que nos presenta a nosotros las empresas en hojas de papel con información impresa, ¿sí? Nosotros, los auditores, estamos en la obligación de auditar toda la información que nos entregue a nosotros en el medio en el que esté. Quiere decir que en una auditoría nosotros no podemos descargar la información que esté plasmada en una hoja de Word, por ejemplo. Eso también significa que nosotros no podríamos descartar si la información está plasmada en un documento o en un audio o en un video o en una fotografía, etcétera, etcétera. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, si a nosotros nos pasan la información que nosotros estamos solicitando para auditar un sistema de gestión, la tendremos que revisar tal y como nos la entregue, en una hoja de papel, en una presentación en PowerPoint, en una fotografía, en una base de datos en Excel, eh, en un video, por ejemplo, en un audio, en fin, donde se encuentra la información. Entonces, por esa razón, las normas internacionales establecen que el ejercicio de auditoría es un proceso también documentado. ¿Listo? Bien. Ahora, resulta que dice que la definición, que es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas. Y esto nos lleva a nosotros a revisar la definición de evidencia objetiva, la que está allí en pantalla, tal y como ustedes la ven. ¿Cómo definen las normas internacionales evidencia objetiva? Dice, datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Es decir, las normas internacionales, para asegurar su correcto cumplimiento en la implementación de los sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Exigen que la empresa materialice ese cumplimiento. ¿Qué significa materializar el cumplimiento de la aplicación de los estándares? Que la aplicación sea tangible. Ejemplo, todas las normas internacionales exigen que el sistema de gestión tenga una política, por ejemplo. Bien, quiere decir que la organización podrá utilizar cualquier documento para que no solo un auditor, sino cualquier persona o parte interesada pueda ver ese documento, pueda ver esa información plasmada en ese documento, para que con absoluta certeza las personas o las partes interesadas, incluyendo el auditor, diga, aquí existe una política. Cuando uno como auditor llega a esa conclusión de que el sistema de gestión tiene una política es porque organolépticamente la percibe. ¿Qué significa organolépticamente? Que a través de los órganos de los sentidos confirma que esa política existe. Por ejemplo, supónganse ustedes que yo los estoy auditando, ¿sí? Y llegamos a uno de los estándares en donde yo debo solicitar o debo confirmar la existencia de la política. Bien. Entonces, ustedes me pueden, yo les pregunto, damas, caballeros, ¿dónde está la política del sistema de gestión? Si ustedes me pasan una hoja de papel con información impresa cuyo título es Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, esa hoja será mi evidencia objetiva como auditor. ¿Por qué razón? Porque esa hoja me confirma, me permite decir con total certeza, la política existe. Si ustedes me presentan una diapositiva en PowerPoint que dice política de seguridad y salud en el trabajo, yo también puedo concluir que la política del sistema de gestión existe, dado que estoy viendo un documento, en este caso en formato electrónico digital, como ustedes quieran llamarlo, que está reflejada una información y ese documento en ese formato dice política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo con absoluta certeza puedo decir, este sistema de gestión
tiene su política o cuenta con una política. Entonces, las evidencias que a mí como auditor me permitan confirmar la existencia de lo que yo exijo para evaluar el desempeño de un sistema de gestión se llaman evidencias objetivas, que repito, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una hoja de papel con información impresa, puede ser una hoja en Word, puede ser una base de datos en Excel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les quedó claro qué significa una evidencia objetiva? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Listo? Eso significa evidencia objetiva. Entonces, continuando con la definición de la norma ISO 19011 del término auditoría, proceso sistemático independiente documentado para obtener evidencias objetivas, es decir, una hoja de papel o un documento llamado procedimiento para, un manual, un instructivo, un video, una presentación en PowerPoint, es decir, cualquier cosa que me permita a mí confirmar con total certeza de la existencia de lo que yo exijo y lo que viene a continuación y evaluarlas de manera objetiva con el fin con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Tengan en cuenta lo siguiente, mis estimados estudiantes. ¿Listo? Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros o cuando las normas internacionales, ya permítanme un momento, un minuto nada más y ya estoy de vuelta con ustedes. Un minuto y ya me conecto de nuevo. Bien, perfecto. Ok, entonces, como les decía a ustedes, em, ¿qué significa evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría? ¿Qué significa eso? Significa que la evaluación que nosotros vamos a realizar a partir de las evidencias objetivas que nos entregan a nosotros la organización, o dicho en otras palabras, la auditoría de un sistema de gestión, ¿sí? Se realizará a partir de comparar las evidencias que me entrega la organización o que yo solicito y que me entrega la organización versus los criterios de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a auditar esas evidencias según esos criterios o la evaluación del sistema de gestión será a partir de comparar las evidencias de acuerdo con los criterios de auditoría. ¿Qué son los criterios de auditoría para nosotros los auditores? Es nuestro marco de referencia para la evaluación del desempeño de un sistema de gestión. Así de sencillo. Es decir, si yo voy a auditar un sistema de gestión de la calidad que se utilizó o se construyó o se implementó utilizando la norma ISO 9001, ¿de acuerdo? Los requisitos o estándares contemplados en la norma ISO 9001 serán mis criterios de auditoría,
¿De acuerdo? Es decir, lo que exija la norma ISO 9001 es lo que yo voy a utilizar como marco de referencia para auditar ese sistema de gestión de la calidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el contenido o los requisitos que establezca la norma ISO 9001 serán mis criterios de auditoría. Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bien. ¿Por qué tenemos o por qué las normas internacionales establecen que las evidencias objetivas las tendremos que evaluar de manera objetiva, es decir, basándonos en lo que nos entregan o lo que determinan los criterios de auditoría? Porque resulta que el hecho, ¿sí? El hecho de que a mí la organización me entregue una evidencia, es decir, un documento, en cualquiera de las presentaciones que ya les mencioné a ustedes, el hecho de que la empresa me diga, señor auditor, esta es la evidencia, yo no puedo dar por sentado o yo no puedo asumir que lo que contiene esa evidencia está de conformidad o cumple con lo que establecen los criterios de auditoría. ¿De acuerdo? Es decir, por el simple hecho de que yo reciba un documento que se llama Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, yo no puedo asumir que por el simple hecho de que exista ese documento, yo automáticamente diga, ah, no, esto cumple con lo que exigen las normas. De ninguna manera. Yo tengo que tomarme la molestia de revisar lo que contiene ese documento para asegurarme si en realidad está conforme, es decir, ha sido construido de acuerdo con lo que exigen los criterios de auditoría o fue definido o establecido de acuerdo con los criterios de auditoría. Bien, entonces, en ese orden de ideas, yo tomo las evidencias objetivas, ¿de acuerdo? Tomo las evidencias objetivas o las evidencias objetivas, tomo los criterios de auditoría y comparo lo que la organización me entregue en esas evidencias objetivas y lo comparo con lo que me exigen a mí las normas internacionales. El resultado de comparar lo que me entregan las organizaciones en esas evidencias objetivas y los criterios de auditoría es lo que nosotros llamamos hallazgos de la auditoría. Y aquí yo les quiero hacer una cordial invitación. No restringamos o no asociemos el término hallazgo con un resultado negativo. ¿De acuerdo? Es decir, el término hallazgo por sí solo no es un resultado negativo, de ninguna manera. Un hallazgo precisamente es el resultado de comparar las evidencias objetivas versus lo que establecen los criterios de auditoría. Y en un proceso evaluativo hay dos opciones. O bien los resultados pueden ser positivos o bien los resultados pueden ser negativos. Quiere decir que en un proceso de auditoría podemos encontrar hallazgos positivos, como también podríamos encontrar hallazgos negativos. ¿Cómo se llaman los hallazgos positivos? Se llama conformidad, es decir, que lo que nosotros hemos encontrado en las evidencias objetivas cumplen con las exigencias de esas normas de referencia o cumplen con los criterios de auditoría. ¿Y cómo se llama un hallazgo negativo? Se llama no conformidad. Es decir, que lo que a mí me están entregando en esas evidencias no cumple o no está conforme con los criterios de auditoría. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven esas auditorías a la hora de un accidente laboral? Blanca, lo que pasa es que un accidente laboral, en este caso, se tiene que proceder según la ley. ¿Sí? Nosotros podríamos aplicar como auditores o podríamos aplicar el ejercicio de la auditoría a un accidente laboral para saber si en realidad el ejercicio de la investigación, caracterización y análisis del accidente laboral se hizo acorde a lo que exige la ley o a lo que exigen los requisitos legales o lo que exige el marco legal en relación con el análisis
investigación, caracterización y análisis de un accidente de trabajo, ya que en cualquier parte del mundo, toda organización está obligada a investigar y determinar las causas, no culpables, las causas que llevaron a que se materializara el accidente de trabajo. ¿Listo? Y para eso hay diversos tipos de causas. Lo importante es que la organización identifique cuáles fueron las causas, analice esas causas, todos los factores y elementos alrededor de esas causas, y luego formule acciones para evitar que ese mismo hecho o ese mismo, es decir, eliminar la raíz del problema y evitar que ese mismo hecho suceda en el futuro. ¿Listo? Mario, tendría que sustentar complementa con una certificación de investigador de accidente. No, Víctor, no tienes que certificarte como investigador de accidentes de trabajo para hacer una auditoría o una investigación de un accidente de trabajo de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Listo? Bien. Entonces, como les decía a ustedes, cuando nosotros los auditores comparamos, ¿sí? Cuando nosotros los auditores comparamos las evidencias objetivas, es decir, la información que nos entregan a nosotros las empresas que estamos auditando y lo comparamos con los criterios de auditoría, entonces ahí en ese proceso de evaluación o de comparación podemos generar dos tipos de resultados, hallazgos positivos y hallazgos negativos, ¿de acuerdo? Los hallazgos positivos es lo que técnicamente se conocen como conformidad, es decir, que las evidencias o lo que me está mostrando la organización en esas evidencias es conforme, es decir, cumple con lo que exigen los criterios de auditoría. Y luego tenemos hallazgos negativos, que se conocen con el nombre de no conformidad, ¿de acuerdo? Es decir, una no conformidad es cuando nos presentan a nosotros las evidencias objetivas y nos damos cuenta que efectivamente, ¿sí? Efectivamente, eso no es conforme o no se adecua, ¿bien? A lo que establecen los criterios de auditoría. ¿Listo? ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? ¿Vale? Bien. Permítame un momento, por favor. Ok, listo. Para efectos de aseguradora, sería el caso, es complementar el certificado de auditor. O sea, la competencia me refería a complementar. No, Víctor, sinceramente no te entiendo. ¿Complementar qué? O sea, si una aseguradora o una organización con la que trabajas te exige alguna certificación como investigador, por lo menos aquí en Colombia, no hay una institución de educación superior, por ejemplo, que te certifique como investigador de sistemas de gestión, perdón, como investigador de accidentes de trabajo. ¿De acuerdo? No la hay, no existe. Bien. Entonces, si te exigen complementar eso, con alguna otra certificación, pues será un requisito que te pida la aseguradora. Pero para investigar un accidente de trabajo, no es necesario que estés certificado como investigador, a menos que así te lo exija la empresa con la que estás trabajando. ¿De acuerdo? Profe, las auditorías se planifican según las auditorías planifican según la auditoría de un proyecto. Claro, es que la diferencia entre proyecto y proceso, ¿cuál es? La diferencia entre proyecto y proceso, ¿cuál es? Un proceso, ¿cierto? Un proceso es continuo. Un proyecto tiene una fecha de inicio y finalización. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Es decir, un proyecto es continuo, permanente y un proceso y un proyecto, bueno, en este caso un sistema de gestión es permanente, es continuo. Y un proyecto tiene un inicio y tiene un final. Bien, esa es la diferencia, esa sería la diferencia entre proceso y proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si se van a planificar, ¿sí? Si se van a planificar, si se van a planificar auditorías, por ejemplo, para evaluar el desempeño de la gestión de riesgos laborales para ese proyecto, perfecto. Se tiene claro cuándo se finalizaría el proyecto, puede ser un año, 2 años, tres, bueno, lo que dura el proyecto y se podría planificar y realizar las auditorías según la duración del proyecto y no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, con eso o con ese requisito o con ese paso, digamos que se podrían aplicar perfectamente las auditorías, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, digamos que bueno, me falta un concepto, explicarles a ustedes un concepto muy importante para nosotros los auditores y son las conclusiones de auditoría. ¿Qué son las conclusiones de auditoría? Las conclusiones de la auditoría es lo que uno consolida como auditor a la hora de presentar un informe de auditoría según los objetivos y el alcance de la auditoría y los hallazgos encontrados. Es decir, toda auditoría tiene una motivación, ¿sí? Toda auditoría tiene un objetivo o unos objetivos o unas razones por las cuales se va a ejecutar esa auditoría. ¿De acuerdo? Eso significa que yo como auditor debo mantenerme, ¿cierto? O debo tener en mente esos objetivos de auditoría. Me explico con el siguiente ejemplo. Les voy a mostrar un informe de auditoría mejor, un informe de auditoría real. Permítame un segundo, por favor. Ya les voy a mostrar un ejemplo de una auditoría real, ¿vale? A ver si por aquí lo tengo. Informe final. Aquí está. Listo. Va a mostrar un informe de auditoría real. ¿Listo? Aquí está. Bien. Me confirman todos, por favor, sean tan amables. ¿Sí? Si están observando lo que les comparto en pantalla, ¿todos lo ven? Bueno, miren. Este es un informe de auditoría interna, por ejemplo, hecha es una auditoría interna para la evaluación de la conformidad legal ambiental o para el cumplimiento legal ambiental. En este caso, ¿cuál fue la empresa auditada? La empresa auditada fue la aerolínea LATAM. ¿Sí? Todos conocen la aerolínea LATAM, ¿correcto? ¿Me regalan un minuto, por favor, y ya estoy con ustedes? Gracias.
Listo, muchachos. Aquí estoy, no se preocupen. Alejandra, apenas termine mi intervención, el compañero Edgar Castillo ingresará a la sala para, para explicarles con mayor profundidad esto. ¿Listo? No se preocupen, tranquilos. Compañero Edgar Castillo, apenas yo termine, inmediatamente él ingresa a la sesión para explicarles a ustedes cómo obtienen la certificación. ¿Listo? No se preocupen, tranquilos. Bueno, entonces, como les decía, todos ustedes conocen la aerolínea LATAM, ¿cierto? Creo que sí, o han escuchado hablar de la aerolínea LATAM. ¿Sí? ¿Sí la conocen? ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Resulta que yo fui el auditor líder elegido por esta empresa llamada Pacific Control para auditar o llevar a cabo la auditoría interna para la evaluación de la conformidad legal ambiental de esta empresa, LATAM Airlines o la aerolínea LATAM. ¿Cuáles fueron los criterios de auditoría o cuáles fueron las normas o el marco legal y además regulatorio aplicable a la TAM? Son estas que ustedes ven acá. ¿Por qué razón? Porque nosotros realizamos o yo realicé esa auditoría entre los meses de diciembre del año pasado y enero de este año en Ecuador, porque visitamos los aeropuertos donde la TAM realiza sus operaciones y la idea era es auditar el cumplimiento legal en la TAM en esos aeropuertos según estos criterios de auditoría. Bien, quiere decir que yo como auditor formulé estos objetivos. Es decir, estas fueron las intenciones de mi parte como auditor para ejecutar esta auditoría. Se las voy a leer rápidamente. Evaluar la conformidad de las operaciones y procesos de la TAM Airline Ecuador S.A. de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas ambientales aplicables en Ecuador, tales como el Código Orgánico del Ambiente, los reglamentos ambientales específicos y las normas técnicas ecuatorianas, así como las regulaciones de la Dirección General de Aviación Civil en materia ambiental. ¿Cuál fue el otro objetivo? Identificar riesgos y brechas de cumplimiento tanto en las instalaciones como en las actividades operativas de la TAM Airlines Ecuador que podrían generar impactos ambientales negativos o incumplimiento legal. Tercer objetivo, revisar los procedimientos de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, el uso eficiente de recursos como agua y energía y la gestión de emisiones atmosféricas y vertidos líquidos de acuerdo con la normatividad aplicable. Y por último, o como último objetivo, formular observaciones y o recomendaciones para asegurar el cumplimiento legal y mejorar la gestión ambiental, garantizando que la empresa no incurra en sanciones o daños reputacionales. Como estos fueron los objetivos de la auditoría, ¿de acuerdo? Aquí ustedes pueden ver un cronograma general de las auditorías y todas las sedes que auditamos. Por ejemplo, estuvimos en el aeropuerto Antonio José de Sucre en Quito, estuvimos en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, etcétera, etcétera. Estuvimos en 7 aeropuertos en Ecuador. Aquí vamos a pasar rápidamente. Están nuestros criterios de auditoría, el marco legal regulatorio con una breve descripción, de acuerdo, de cada una de estas normas, ¿sí? O de los requisitos legales que se tuvieron en cuenta para auditar o realizar esa auditoría. Aquí están los resultados obtenidos de la auditoría por desempeño en porcentajes de cada una de las sedes o bases, como ellos lo llaman, ¿de acuerdo? Aquí están todos los resultados, ¿sí? Aquí se generan y aquí vamos identificando los riesgos y brechas del cumplimiento legal ambiental. Es decir, por ejemplo, uno como auditor puede perfectamente proyectar, ¿sí? Uno como auditor puede proyectar unos riesgos de acuerdo con el alcance y lo que va a auditar para luego evaluar si en realidad esos riesgos están controlados o se materializaron o son nada más que potenciales.
En este caso, nosotros observamos estos riesgos y a través de la auditoría, ¿cierto? Liderada, es decir, yo como auditor líder y con el equipo de auditoría, confirmamos que efectivamente esos riesgos están controlados. Ahora, a partir de las observaciones y recomendaciones que detectamos como auditores, encontramos ciertos riesgos que se podría materializar si no se tienen en cuenta esas observaciones y recomendaciones. Esto lo veremos más adelante, por supuesto que sí. Y cuando yo haya proyectado todos los resultados, riesgos, hallazgos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Yo genero aquí unas conclusiones. Es decir, recuerden ustedes que nosotros teníamos teníamos cuatro objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, yo me tengo que pronunciar como auditor de acuerdo con esos objetivos. Por ejemplo, cuál era o de qué manera la TAM o la aerolínea manejaba o hacía el consumo racional y adecuado de recursos como agua y energía? Entonces, yo tengo que pronunciarme según lo que yo encontré y todos los resultados generados en la auditoría. Yo tengo que decir cuál fue o de qué manera es el desempeño ambiental en la TAM, por ejemplo, con respecto al consumo de esos recursos naturales. ¿Por qué? Porque es un objetivo de la auditoría y basándome en todos los hallazgos, recomendaciones y observaciones que genere, yo al final puedo decir el desempeño ambiental de la TAM de acuerdo con el consumo de recursos naturales renovables y no renovables es este y el otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo como auditor tengo que pronunciarme y decir aquí, permítame un segundo de nuevo, acá dice, evaluar la conformidad de las operaciones y procesos de la TAM Airlines de acuerdo con las leyes y demás. Yo como conclusión tengo que decir, bueno, las operaciones y procesos que ejecuta la TAM en todos los aeropuertos visitados son conformes de acuerdo con las leyes, reglamentos o normas ambientales aplicables, o tengo que decir, no, no son conformes con las leyes, reglamentos y normas ambientales aplicables en Ecuador. Por ejemplo, identificar los riesgos y brechas de cumplimientos, como se los mostré. Entonces, el equipo auditor reconoce, ¿cierto?, la posibilidad de que estos riesgos se materialicen y los riesgos presupuestados por el equipo auditor son estos. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy pronunciando con respecto a los riesgos? Porque ese es uno de los objetivos de la auditoría. Tres, revisar los procedimientos de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. Yo tengo que pronunciarme al respecto cuando haya hecho la auditoría. La TAM Airlines Ecuador aplica correctamente sus procedimientos de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, o no, la TAM Airlines no aplica o maneja o ejecuta o realiza los procedimientos de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, las conclusiones es el dictamen que yo genero como auditor tras haber, tras haber generado o a partir, es el dictamen que yo genero como auditor, ¿cierto? Teniendo en cuenta o habiendo considerado los objetivos, los hallazgos, observaciones, recomendaciones de la auditoría. Entonces, si aquí en la auditoría uno de los objetivos era identificar riesgos y brechas de cumplimiento. Como conclusión, yo tengo que mostrar cuáles están controlados, cuáles tienen posibilidad de materializarse o cuáles en realidad se materializaron, etcétera, etcétera. Si aquí una de las intenciones objetivos de esta auditoría es evaluar la conformidad de las operaciones de la aerolínea de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas ambientales, yo tengo que pronunciarme como auditor si en realidad las operaciones están o no están siendo conformes con estos marcos legales regulatorios. Esas son las conclusiones de auditoría y esas son las que uno presenta en un informe de auditoría como dictamen del auditor según el desempeño del sistema de gestión que estemos auditando o de acuerdo con el alcance, los objetivos y las intenciones de la auditoría. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Vale, vale, muchachos. Muchísimas gracias.
Entonces, esto es lo que nosotros los auditores hacemos. Por ejemplo, les estoy mostrando un ejemplo real de auditoría, ¿de acuerdo? De hecho, para poder crear este informe de auditoría consolidado, tuve que hacer 7 informes de auditoría. Es decir, hice un informe por cada auditoría realizada. ¿Sí? Como nosotros visitamos 7 estaciones o 7 aeropuertos en Ecuador donde la TAM ejecuta sus operaciones, por cada uno de ellos yo realicé su respectivo informe y lo que hice fue recopilar toda esa información y consolidarla aquí en este informe final. Bien, entonces, para que ustedes se den cuenta con un caso real, ¿sí? Nosotros los auditores, ¿qué utilizamos o cómo utilizamos la información para, este, poder formular correctamente un informe de auditoría? John Armin, sí señor, no se preocupen que en este proceso de capacitación y formación hay unas carpetas que se llaman material de estudio o material de trabajo y allí les comparto todos los documentos, plantillas, formularios, formatos que ustedes necesitan para llevar a cabo su labor como auditores. Entonces, no se preocupe que toda esa información va a estar disponible para ustedes. Por supuesto que sí. ¿Listo? Vale. Profe, ¿cómo puedo saber qué criterios debo tener en cuenta para auditar diferentes tipos de empresas, forestal, minero, social? Nelsi, es dependiendo de lo que la organización quiera auditar. Por ejemplo, a nosotros, la aerolínea LATAM nos contactó, bueno, contactó a esta empresa, Pacific Control, y yo concursé dentro de los auditores líderes, porque pues yo tengo mucha experiencia manejando la norma ISO 14001 también en varios países, ¿sí? Y más la experiencia que tengo aquí en Colombia implementando y auditando sistemas de gestión fue lo que me permitió convertirme en el auditor y la ejecución de esta auditoría según las necesidades de la propia organización, porque la TAM contacta a esta empresa que se llama Pacific Control, que es una empresa especializada en realizar evaluación de la conformidad, es decir, esta empresa se especializa en auditorías de todo sistema de gestión y de muchos otros procesos, ¿bien? Entonces, la TAM contacta a esta empresa para decirles precisamente eso. La TAM, ¿qué les dice a esta empresa? Necesitamos una auditoría interna ejecutada por un ente externo a la organización para que esa auditoría esté provista de absoluta independencia, imparcialidad, objetividad y con esto evitar cualquier rasgo o cualquier posibilidad que pueda alterar la realidad en materia ambiental de la propia aerolínea, ¿sí? Porque ellos, obviamente, como son una empresa tan grande, la TAM una multinacional en la aviación, ellos desearon, porque ellos anualmente proyectan su plan anual de auditoría y es una empresa que, o este tipo de empresas, se auditan todos los años, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la TAM busca esta empresa que se llama Pacific Control, ¿sí? Los busca para que ellos, como ente externo a la TAM, convoque un equipo de auditoría para ejecutar una auditoría interna, ¿sí? Entonces, el auditado o la empresa que auditamos es la que dice en qué quiere ser auditada. Entonces, en este caso, la TAM dijo, queremos que nos auditen si en realidad en todos los aeropuertos en Ecuador estamos cumpliendo con la normatividad legal ambiental que exige el país. Perfecto, entonces con ese enfoque, con ese alcance que delimita la propia organización, empezamos nosotros a contextualizarnos porque yo soy colombiano, yo trabajo también con empresas extranjeras, pero la verdad nunca había auditado una empresa en Ecuador, he auditado empresas en otros países, pero no en Ecuador. Entonces me dieron un tiempo prudente para estudiarme toda la normatividad ambiental, estudiarme todas las normas técnicas ecuatorianas y estudiarme todo ese marco legal regulatorio para poderlo realizar adecuadamente. ¿Listo? Entonces, la empresa que pretende ser auditada es la que determina en qué quiere ser auditada. ¿Listo? La propia empresa que solicita una auditoría interna es la que determina, ¿sí? Es la que establece cuáles serían los criterios de auditoría a aplicar. ¿Listo? Vale, Nelson, con gusto. Profe, ¿qué tiempo llevó a realizar esta auditoría? ¿El tiempo se maneja por ítem, horarios, fases? ¿Cuál sería el mejor proceder? Por todos estos elementos o factores, John Army, ¿sí? O sea, les voy a mostrar rápidamente el plan de auditoría o cómo organizamos.
o cómo formulamos el plan de auditoría o la hoja de ruta de una de las tantas auditorías. Permítanme si los tengo por acá. Ah, sí, por ejemplo, a ver, miremos el plan de auditoría de Guayaquil, para que lo veamos acá. Permítame en un momento, por favor. Listo. Permítame un segundo y ya se los voy a mostrar. Bien. ¿Están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Obviamente, para que a ustedes les quede claro, yo esta información se las muestro, ¿sí? Pero no se las puedo compartir. Pues hay cláusulas de confidencialidad importantes que no puedo infringir. Es decir, se las puedo mostrar, pero no se las puedo poner a su disposición. Lo que sí puedo hacer es utilizar este mismo modelo, cambiando los nombres de las empresas, resguardando, por supuesto, la identidad del auditado, de la empresa que nos contrató, ¿cierto? Y utilizamos el mismo modelo como referencia. Entonces, por ejemplo, este es el plan de auditoría o la agenda de la auditoría en donde establecimos los objetivos de la auditoría, ¿de acuerdo? El alcance de la auditoría, es decir, el ámbito geográfico, por ejemplo, es decir, en qué ciudades vamos a ejecutar la auditoría. Como ustedes pueden ver, fue realizada en 7 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, la isla Galápagos, que por cierto es hermosa, en San Cristóbal, Coca y Manta, son ciudades de Ecuador. Las áreas de operación, es decir, las instalaciones físicas que iban a ser objeto de auditoría, las actividades y procesos que revisamos o incluimos dentro de el alcance de la auditoría, cuáles son los criterios de auditoría o los marcos legales regulatorios, la evaluación de impactos ambientales y luego aquí tenemos, bueno, los criterios de auditoría, es decir, el marco legal regulatorio y la descripción del marco legal, incluyendo también los criterios de gestión operacional y procedimientos como la gestión de residuos, manejo de sustancias peligrosas, control de emisiones atmosféricas, consumo de recursos y eficiencia energética, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y luego generamos la agenda del auditor, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, el auditor líder es quien les habla. El equipo de auditores, compuesto por el especialista Orlando Heriberto Fuentes Galíndez, es una persona experta en aviación, es una persona que tiene más de 40 años en el sector de la aviación y fue la persona o el experto técnico que me acompañó a mí para realizar esta auditoría de la evaluación del cumplimiento legal ambiental. Y aquí, como ustedes pueden ver, están la agenda del auditor, está de qué horas a qué horas vamos realizando cada una de las actividades y qué vamos revisando cuál es el proceso o actividad que vamos revisando. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí está la agenda, por ejemplo, que llevamos a cabo en Guayaquil, le hicimos entre el 10 de diciembre y el 11 de diciembre del año pasado. Guayaquil auditamos en esos 2 días y organizamos la agenda de esa manera precisamente para contabilizar el tiempo de manera adecuada. Entonces, para que ustedes vean un ejemplo real de un plan de auditoría, y este es el instrumento que utilizamos nosotros los auditores precisamente para organizar nuestro tiempo y administrarlo de manera tal que nos alcance para ejecutar todas las auditorías. ¿Listo? Nosotros fundamentalmente partimos de un principio, bueno, partimos de un principio y es o de una directriz importantísima en materia de auditoría, que es el muestreo, ¿sí? El muestreo es tenemos un universo de registros, por ejemplo, en la auditoría, perfectamente yo tuve acceso a 1.200 registros, 1.500 registros que prácticamente se generaban en una semana o en un mes, y pretender auditar ese volumen de registros en una auditoría es extremadamente complejo. Entonces, para no auditar, por ejemplo, todo ese universo de registros, lo que nosotros aplicamos es un muestreo, ¿sí? Utilizando el método ágil o el método Agile, que es el último método para realizar auditorías, y nos sirvió muchísimo ese método para precisamente tomar las muestras de auditoría y sobre estas muestras aplicar la evaluación, ¿ya? Porque pues la TAME, nada más en Ecuador, creo que alcanzamos a contabilizar más de
17.500 registros que maneja la TAM mensuales y pretender auditar semejante volumen de registros es extremadamente complejo, por no decir que imposible, ¿sí? Entonces, nosotros aplicamos ese método AGI o ese método de muestreo y tomamos muestras significativas de cada, de cada universo o población de registros para que nosotros hiciéramos, obviamente, mucho más fluida la realización de la auditoría, ¿vale? ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Vale, muy bien. Bueno, dame un segundo. Ya vamos, ya voy cerrando mi intervención. ¿Listo? Acá. Bien. Entonces, herramientas como esas, por ejemplo, que ustedes acabaron de observar, son las que nosotros utilizamos como auditores precisamente para llevar a cabo nuestra labor. Y con estas herramientas nosotros podamos generar los hallazgos positivos y negativos, revisar los objetivos y obviamente poder plasmar las conclusiones de auditoría o las conclusiones de la auditoría. ¿Listo? También dentro del ejercicio de la auditoría es muy importante que tengamos en cuenta, Alice, es el método ágil. Se lo voy a colocar acá en el chat de la sala. Método ágil o ágil o agile, como le llaman pues en algunos otros países, sobre todo en Europa le dicen agile, pero es el método ágil, ágile, ágile o ágil, como ustedes lo quieran llamar. ¿Listo? Bueno, este, entonces, como les decía, todas estas técnicas de auditoría, todos estos métodos de auditoría nos van a permitir a nosotros desempeñarnos adecuadamente, con gusto, mi querido Miguel, en un proceso de auditoría, dado que es un ejercicio en el que nosotros vamos a tener contacto con un volumen muy considerable de información, ¿sí? Nosotros los auditores vamos a tener acceso o vamos a tener la posibilidad de interactuar con un volumen importantísimo de información y esa información obviamente se tendrá que trabajar, se tendrá que gestionar, se tendrá que revisar con absoluto cuidado profesional, con absoluta discreción, con absoluta confidencialidad y seguridad de la información, basándonos fundamentalmente, o los hallazgos que nosotros generemos, basándonos fundamentalmente en las evidencias, en las evidencias de auditoría. ¿Por qué razón? Porque nosotros como auditores no podemos inventarnos de la nada hallazgos. Todo lo que nosotros vamos encontrando a medida que vamos avanzando en el proceso de auditoría es de acuerdo con lo que establezcan los criterios de auditoría. Así de sencillo, ¿sí? Es decir, si yo señalo algún elemento o punto del sistema de gestión que en realidad no está funcionando acorde a lo que establecen las normas internacionales, yo tengo que decir o detectar o reconocer esa debilidad, por ejemplo, y dar mis argumentos. ¿De acuerdo? Yo no puedo simplemente señalar y decir, aquí el sistema de gestión no funciona. No, yo tengo que respaldarlo con evidencias. Yo voy a decir, el elemento o tal parte o lugar del sistema de gestión no es conforme con lo que establecen las normas debido a las siguientes razones, por esto, por aquello, por lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y decir con exactitud o nombrar las evidencias que respaldan lo que estoy diciendo, según lo observado en el procedimiento X o Y, según lo observado en los registros X o Y, según lo observado en las planillas X o Y, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cada cuánto se debería hacer las auditorías? Blanca y para todos. Eso lo determina la organización. Pero las normas internacionales que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Las normas internacionales que nosotros vamos a estudiar exigen que como mínimo
una vez al año. De ahí en adelante, la cantidad de veces que quiera realizar. De ahí en adelante, la organización podrá determinar la cantidad de veces que considere pertinente. Hay unas organizaciones que dicen, vamos a hacer una auditoría cada 6 meses, es decir, 2 auditorías al año. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a hacer una auditoría cada 3 meses. Perfecto, no hay ningún problema. Vamos a hacer una auditoría cada 4 meses, cada 2 meses, mensuales, quincenales. La frecuencia de realización de las auditorías las definen las propias empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante? O en realidad, ¿qué es lo que, digamos, debería tener en cuenta las empresas en este caso en relación con la realización de sus auditorías? Que se cumplan la frecuencia que estratégicamente definió la organización. Es decir, si la empresa dice o la organización establece, vamos a hacerla mensualmente, que se ejecute mensualmente, ¿sí? Vamos a hacerla cada 3 meses, que se haga trimestral, que la vamos a hacer cada 6 meses, que se haga semestral. Eso es lo único que realmente interesa, ¿listo? Profe, ¿la frecuencia debería hacerse con la misma empresa auditora o sería recomendable variar? En este caso, John Armin, ¿se recomendaría o se puede mantener la misma relación con la empresa auditora? No hay ningún problema. No habría ningún inconveniente, dado que la empresa auditora es absolutamente independiente del sistema de gestión. Simplemente la empresa auditora cumple con su labor, evaluar el sistema de gestión y eso es todo. No interfiere ni en la planificación ni en la implementación, no interfiere en digamos, aporta, eso sí, a la toma de decisiones, a mejorar continuamente el sistema de gestión, etcétera, etcétera. ¿Listo? José Colet, internas o externas, una vez al año como mínimo. José, las auditorías internas, al menos una. Las que conocemos como auditorías externas son auditorías que lleva a cabo, a ver, venga, les explico rápidamente. Eh, Hay 3 tipos de auditorías, según las normas internacionales, ¿sí? Hay 3 tipos de auditorías. Auditorías de primera, segunda y tercera parte. Las auditorías de primera parte se conocen como las auditorías internas. ¿Por qué se les llama auditorías internas? Porque los resultados, ¿sí?, de esa auditoría, las conclusiones, los hallazgos y demás, se le entregan al auditado y a nadie más. Por eso se llama interna, porque los resultados se le entregan exclusivamente a la empresa que auditamos. Nadie más tiene acceso a esa información. Las de segunda parte son auditorías que pueden materializarse a partir de partes interesadas. Por ejemplo, supongan ustedes que un cliente nos audita a nosotros, ¿sí? Nosotros somos, supongamos que todos los que hacemos, los que estamos en la sala, hacemos parte de una empresa y tenemos un cliente muy importante. Ese cliente perfectamente nos puede auditar a nosotros o nosotros auditar nuestros proveedores, ¿sí? O inclusive en materia ambiental, por ejemplo, las comunidades, ¿sí? Los vecinos que están cercanos al proyecto donde se está ejecutando la organización, donde se están ejecutando donde se ejecuta el proyecto, ¿sí? Puede perfectamente auditar, es decir, como comunidad puede contratar a una empresa auditora y auditar a la empresa que está ejecutando el proyecto. Entonces, esas son auditorías. Las de segunda parte son conocidas como auditorías de partes interesadas. Un cliente puede auditar a su proveedor, la comunidad podría auditar a las empresas, en fin. Y tenemos las auditorías de tercera parte. Las auditorías de tercera parte son las auditorías de cumplimiento o auditorías legales. Las auditorías de cumplimiento son las que llevan, por ejemplo, o las que se solicitan para certificar el sistema de gestión. ¿Sí? Porque un organismo debidamente acreditado, es decir, autorizado para certificar sistemas de gestión, audita a esta empresa con el ánimo de evaluar el grado de conformidad, es decir, qué tan sintonizado está el sistema de gestión de acuerdo con las normas internacionales y se le entrega
ese reconocimiento a través de un documento llamado certificado. Y también las auditorías de tercera parte son aquellas auditorías que son ejecutadas por los organismos de control o las autoridades competentes. ¿De acuerdo? O sea que una auditoría podría ser requisito para mantener lazos comerciales con un cliente. Esto debería estar estipulado en el contrato. No necesariamente tiene que estar estipulado en el contrato. El cliente en cualquier momento nos puede auditar y está en todo su derecho. ¿De acuerdo? Ahora, si las empresas lo definen dentro de los contratos, no habría ningún problema. ¿Sí? No habría ningún problema. Bien. Entonces, cualquier parte interesada puede auditar a sus proveedores, por ejemplo, que es la auditoría que les estaba mencionando. Entonces, eso significa que las partes interesadas, por ejemplo, un cliente, está en todo su derecho de auditar a sus proveedores. ¿Listo? Bien, vale, José, con gusto. Todo lo que les dije en el rato, en este espacio que tuvimos el día de hoy, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Vale, muchachos. Perfecto. Entonces, pues nada, los esperamos. Los esperamos entonces en el inicio de este proceso de capacitación y formación. Los dejo con mi compañero Edgar Castillo para que les brinde mayor información. ¿Listo? Edgar, ¿está en sala? Edgar, Miguel, muchísimas gracias. Ah, vale, listo. Ya ingresa mi compañero Edgar para continuar con la segunda parte de este proceso de capacitación y formación. Gustavo, con muchísimo gusto, Gustavo, con todo gusto. Alguien tal vez, mientras se conecta a mi compañero Edgar, ¿alguien tendría alguna inquietud? Sí, Blanca, pues si alguien tiene o alguna inquietud, con mucho gusto la respondo. Si no, inmediatamente le doy paso a mi compañero Edgar Castillo. ¿Listo? Bueno. Entonces, mis estimados estudiantes, espero encontrarlos cuando inicie este proceso de capacitación y formación. Y vale, con gusto, Blanca, Ana, y con mucho gusto, quiero verlos, los vamos a recibir cuando inicie este proceso de capacitación y formación, ¿vale? Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras. ¿Cómo están? Por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la corporación. Cuéntenme cómo se sintieron estas dos clases. Sí, recuerden, esto fue un, digamos, abreboca, una introducción a todo el proceso que tendrá una duración de un mes completo. Sí, clase de lunes a sábados con 2 horas diarias. Por allí en pantalla les estoy compartiendo, compañeros, certificados que van a recibir cada uno de ustedes con el aporte, ¿sí? Recuerden, van a recibir 7 certificados como auditor interno en cada una de las normas que vamos a ver, que vamos a estudiar. Allí lo tienen en pantalla. Y por acá les comparto ya toda la parte de lo que reciben. Recuerden, el costo es de solo $44 hasta el día viernes, compañeros, hasta el día viernes, $44. Reciben 7 certificados como auditor internos, reciben clases grabadas y descargables, reciben material de apoyo, ¿sí? Material de apoyo, lo que mencionaba el profe Mario estos 2 días, repositorio y la guía práctica de hallazgo también la van a recibir. Adicional a eso, también reciben 2 certificados más como diplomados. Diplomado en implementación de sistemas de gestión por 140 horas y diplomado en formador de auditores internos por 140 horas. Debo hacer las prácticas. Saúl, no, realizas el aporte y, bueno, claro, ingresa las clases. Si no lo puedes ingresar en vivo, puedes aprovechar las grabaciones. También durante ya en la recta final de la formación, en los últimos 8 días, 15 días, estaremos realizando unos simulacros, pero es de manera de estudio. Entonces, allí no interfiere en la entrega de certificados, pero todo esto lo reciben con el aporte de $44. Me confirman, porfa, con un OK si está claro lo que van a recibir con el aporte. Recuerden, solo hasta el día viernes.
hasta el día viernes. ¿Cuándo iniciamos, compañeros? ¿Cuándo iniciamos? Vamos a iniciar, tenemos fecha tentativa como el 3 de abril o 7 de abril. Si no iniciamos el 3, iniciamos el 7. ¿Me confirman, porfa, también la fecha de inicio? Recuerden, solo hasta el día viernes, $44. También pueden realizar un abono para que aseguren el valor. ¿Por qué? Ejemplo, el día de mañana tenemos otra vez dos clases introductorias. Tenemos dos clases introductorias con otro grupo nuevo y a ellos se les va a dar un valor más incrementado, un valor más arriba. ¿Sí? Entonces, hasta el día viernes, compañeros, los $44 para ustedes. Sí, recuerden, si no lo realizan antes del día viernes, el costo será el que tenga el lanzamiento que esté activo, pues. ¿Cómo se hace el pago? Vale, compañeros. Por acá les voy a compartir. Allí hay un enlace, nosotros lo llamamos grupo oficial. Por allí es muy importante que se agreguen las personas que deseen realizar su aporte y mi persona, Edgar Castillo, les estará apoyando y brindando toda la información para que puedan realizar su aporte y acceder a este programa que recuerden será un mes completo de formación, clase de lunes a sábado, 2 horas diarias. Reciben 9 certificados, 7 como auditor interno en cada una de las normas, 2 certificados como diplomado y reciben guía práctica, material de apoyo y grabaciones. ¿Sí? Me dan un ok, por favor, si está todo claro. Y bueno, entonces les deseo una feliz noche. Agradecido con cada uno de ustedes que nos acompañaron estos 2 días. Esperamos, deseamos que haya sido el interés de cada uno de ustedes. Y bueno, los espero para que realicen su inscripción y nos podamos el proceso para hacer, sí, también van a poder Alice como auditor líder, pero ese proceso sí lo hacemos ya cuando iniciemos. Ese va a ser el único pago adicional, no es obligatorio. Gracias, Alice, por la pregunta. Certificarse como auditor líder no es obligatorio, ¿sí? Le tenemos la opción para que se certifiquen, pero ese sí es adicional. Estos $44 reciben ustedes todo el mes de capacitación, reciben los 9 certificados, 7 como auditor interno, 2 como diplomado, reciben material de apoyos, reciben guía práctica. ¿Sí? Entonces, el de auditor líder, ya quienes lo deseen, cuando estemos a mitad de proceso, a mitad de clases de la capacitación, les explicamos para quienes deseen recibir certificado como auditor líder. El de auditor líder tiene un promedio entre 90 $140, Alice. Nosotros no tenemos competencia en entregarles auditor líder, pero sí tenemos alianza con APP Plus, que es un ente certificador, un ente español, uno de los más grandes del mundo, está en el top 5 seguro, como Bureau Veritas, como CGS. Con ellos tenemos alianza y ellos le emiten el certificado, porque no tenemos competencia para emitir certificado como auditor líder. Pero si les realizamos el proceso, que es esta misma capacitación, y ya luego optan si desean certificado como auditor líder. Entonces, compañeros, les vuelvo a compartir el grupo oficial para que se agreguen quienes deseen realizar su inscripción y estoy muy atento para apoyarles. Recuerden, hasta el día viernes para que realicen su inscripción. Hasta luego, compañeros. Muchísimas gracias por la asistencia, por el tiempo en estas dos clases y como les decía, espero que haya sido el interés de cada uno de ustedes.